Hola a todos, buenos días. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy día que corresponde a cardiopatías o miocardiopatías y cardiopatías congénitas. ¿Ya? Tengo desactivado el audio y el chat, así que una vez que terminemos la clase voy a dar tiempo para que resolvamos algunas consultas, ¿ya? Voy a terminar la clase para la grabación y hacemos una ronda de preguntas si es que hay alguna. La clase de hoy es cortita, así que no creo que estemos todo el bloque. Hoy día lo que vamos a ver entonces son miocardiopatías y cardiopatías de tipo congénita. En cuanto a las miocardiopatías, como su nombre lo indica, son enfermedades que ocurren en el músculo cardíaco específicamente. Ya, a diferencia de lo que hemos estado hablando anteriormente, las causas de las miocardiopatías son totalmente distintas. ¿Ya? Eh, si bien nosotros hablamos de hipertrofia ventricular, hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva, ya hablamos también de las complicaciones que teníamos, tanto a nivel sistémico como el edema periférico o la congestión a nivel pulmonar. Ya aquí las causas son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque en el fondo muchos de estas miocardiopatías, su origen es a nivel genético, en donde existen alteraciones en la fibra muscular, ¿ya? Y es por eso que muchas de ellas se relacionan a estas enfermedades que son raras, conocidas como las distrofias musculares. Ya también en algunos casos se relaciona a enfermedades de base inmunitaria y algunos trastornos inflamatorios. ¿Ya? Según la Asociación Americana del Corazón, el año 2006 clasificó las miocardiopatías en primaria y secundaria. Primaria cuando solamente afecta al músculo cardíaco, mientras que las secundarias van a tener un trastorno multiorgánico de base y posteriormente van a originar esta miocardiopatía. ¿Ok? En cuanto a la clasificación clínica, tenemos estos tres tipos de miocardiopatía. Tenemos cardiopatía hipertrófica, dilatada y restrictiva. La hipertrófica, voy a hablar bien en general de cada una de ellas. La hipertrófica, como su nombre lo indica, hay hipertrofia de las paredes cardíacas por alguna enfermedad que puede ser primaria a nivel cardíaco, ¿ya? Y dentro de la disfunción que podemos encontrar acá es principalmente en la diastólica, ¿ya? Como existe un engrosamiento de las fibras musculares, estas tienden a generar cierta problemática a la hora de generar una distensión. Por lo tanto, no se puede generar un adecuado llenado ventricular. ¿Ya? Con respecto a la miocardiopatía dilatada, acá tenemos una dilatación progresiva de las mismas cavidades cardíacas, ¿ya? Y acá la disfunción que vamos a tener es principalmente a nivel sistólico. La fibra muscular se dilata y esto hace que no tenga la suficiente fuerza para poder eyectar. Por lo tanto, eh, anteriormente hablamos que la hipertrófica, la fibra muscular, se engrosa tanto que no se puede distender. Acá la dilatada se dilata tanto que no puede generar una buena contracción, ¿ya? Y hay que considerar de que muchas veces una miocardiopatía dilatada está acompañada de una miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? O sea, tenemos engrosamiento y también dilatación. Y existe otro tipo de cardiomiopatía que es una restrictiva, en la cual existe una disminución primaria de la distensibilidad del ventrículo y hay un deterioro en cuanto al llenado ventricular. ¿Ya? Pero ya vamos a ver en específico qué es lo que quiere decir esto. Entonces, si lo llevamos a un
dibujo tenemos que la miocardiopatía hipertrófica se caracterizaba porque existe engrosamiento de la fibra muscular de los cardiomiocitos. Por lo tanto, se traduce en que estas células cardíacas no se puedan dilatar de la mejor forma. Por lo tanto, existe alteración principalmente a nivel del llenado ventricular. ¿Ya? Por lo tanto, la sístole acá se va a ver alterada. Por otro lado, la miocardiopatía dilatada, que muchas veces está acompañado de una hipertrofia del miocardio, existe una dilatación de las mismas cavidades cardíacas, ¿ya? Y en el fondo aquí el problema es a nivel de la diástole, en el cual no se puede llevar a cabo una adecuada contracción muscular, por lo tanto el flujo de eyección va a ser menor, ¿ya? A diferencia de aquí que el flujo de eyección eh, es muy reducido por el hecho de que las fibras musculares no se pueden contraer de una manera adecuada, o sea, no se pueden, perdón, dilatar de una manera adecuada, por lo tanto ingresa menos sangre, y al ingresar menos sangre hay menor eyección, mientras que en la dilatada, si bien existe una cavidad ventricular aumentada, estas no son capaces de contraerse, por lo tanto la fracción de eyección es mucho menor, ¿ya? Y en la restrictiva tenemos cierta restricción con respecto a la eyección, que muchas veces está relacionado a algunas anomalías en las válvulas, ¿ya? Entonces, resumiendo, la cardiopatía hipertrófica, no existe adecuada distensión de las fibras musculares, por lo tanto no ocurre un adecuado llenado ventricular, existe una reducción de esta fracción de eyección y en el fondo está alterada el sístole. En cambio, en la diástole, o sea, perdón, en la miocardiopatía dilatada, si bien tenemos una cavidad cardíaca mucho más grande, más dilatada, no se lleva a cabo una adecuada eyección porque la fibra muscular en el fondo no puede contraerse por una sobredistensión. Entonces acá tenemos cada uno de los ejemplos de las miocardiopatías en relación a la fracción de eyección de cada una de ellas. Si se fijan, la dilatada es la que tiene menor fracción de eyección, por lo mismo que yo les comentaba. Muchas veces es por el mismo deterioro de la contracción, porque existe cierta disfunción a nivel sistólica, ¿ya? En cuanto a la contracción, y está en directa relación con algunas alteraciones a nivel genético y también al consumo de alcohol crónico. La hipertrófica, en donde tenemos una fracción de eyección un poquito mayor que la dilatada, principalmente existe deterioro con respecto a la diástole, en la cual no se puede distender de manera adecuada, por lo tanto existe una inadecuada fracción de eyección. También está relacionado a algunos factores genéticos, ¿ya? Algunas enfermedades extrañas, algunas ataxias. Y por último tenemos la restrictiva, en la cual tenemos, la verdad, una variabilidad con respecto a la fracción de eyección. Si se fijan, puede ser desde un 45 a un 90%. Existe cierto deterioro de la distensibilidad, específicamente disfunción a nivel de la diástole, ¿ya? Y muchas veces esta restricción de la fracción de la, de la misma distensión de las fibras musculares está gatillada por acumulación de ciertos elementos como amiloidosis, como estas proteínas, también en algunos casos por material hialino como fibrosis, y también puede ser idiopática. Entonces, vamos a hablar primero sobre la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica, ya dijimos que se genera hipertrofia de las fibras musculares cardíacas, por lo tanto, estos miocitos
tienden a tener disfunción a nivel de la diástole. Están tan engrosados que no pueden generar contracción, por lo tanto esto se traduce finalmente con una disminución en la fracción de eyección. ¿Ya? Generalmente la miocardiopatía hipertrófica afecta al ventrículo derecho, ¿ya? En donde parte en una porción central, luego va engrosándose de manera generalizada. Y si se fijan, cada vez más se va reduciendo en el fondo la cavidad cardíaca ventricular. ¿Ya? Como no se puede llevar a cabo tampoco entonces esta distensión adecuada, finalmente tenemos algunas consecuencias a nivel clínico. ¿Ya? Muchas veces esta miocardiopatía genera ciertas obstrucciones con respecto a la eyección de la sangre, ¿ya? Y esto también depende del el grado de compromiso de las mismas paredes de la miocardiopatía y de cuánto tiempo finalmente lleva este paciente con esto. ¿Ya? Obviamente, pacientes con larga data de miocardiopatía, finalmente el corazón termina fatigado y puede finalmente desencadenar a la muerte. ¿Ya? Y acá tenemos algunos factores de riesgo con respecto a la miocardiopatía hipertrófica. ¿Ya? Algo que se me había mencionado decirles anteriormente es que hay algunas causas de muerte súbita que están relacionadas a la miocardiopatía hipertrófica. ¿Ya? Y sobre todo en pacientes jóvenes, la miocardiopatía hipertrófica es una de las causas de muerte súbita más reportadas. ¿Ya? No sé si de repente han escuchado que un deportista falleció haciendo deporte. ¿Ya? Muchas veces la causa es por esta hipertrofia de las paredes cardíacas. ¿Ya? Dentro de los antecedentes, bueno, tenemos obviamente antecedentes de paro cardíaco súbito, de los que más se han mencionado. También el hecho de que el paciente tenga una hipertrofia ventricular grave, es decir, que se engrosa mayor a 3 centímetros, que esté relacionada a taquicardia ventricular sostenida, síncope por arritmias cardíacas y también por algunas mutaciones a nivel de las proteínas de la misma fibra muscular. ¿Ya? Y otras que han sido mencionadas pero no son tan establecidas, es decir, no tienen tanto fundamento eh, científico ya, pero sí se han reportado en el fondo hipotensión inducida por ejercicio, obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, ya, fibrosis intersticial grave y también isquemia miocárdica. ¿Ya? Pero los que están aquí establecidos son los más importantes. Y como les digo, lo más importante a considerar acá es que la miocardiopatía hipertrófica es un factor de riesgo para la muerte súbita en sí. Y el tratamiento de esta alteración cardíaca, principalmente los fármacos de primera línea que se le indican al paciente son los beta bloqueadores. ¿Ya? Los beta bloqueadores tienen principalmente acción en los síntomas inducidos por el ejercicio, en donde se trata de reducir el tema de la angina de esfuerzo y también con respecto a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La verdad que tiene muy buenos resultados el tratamiento con estos fármacos beta bloqueadores. ¿Ya? Se suelen juntar con antiarrítmicos para poder potenciar el efecto, a veces cuando no solo se logra un buen efecto clínico con los beta bloqueadores, ¿ya? Y hay hay otros fármacos que se le pueden indicar al paciente, que son los bloqueadores de los canales de calcio. Sin embargo, estos fármacos hay que tener cuidado cuando se les indica a estos pacientes porque se tiene que evitar en casos de obstrucción del tracto de salida ventrículo izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los bloqueadores de calcio se ha visto que generan cierta congestión a nivel pulmonar. Por lo tanto, podemos tener o desencadenar algunas de estas reacciones a nivel del sistema cardiorrespiratorio. A diferencia de los beta bloqueadores y de los antiarrítmicos,
que sí se les indica en obstrucciones de tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿ya? En los bloqueadores de canales de calcio no, porque eh, se podría potenciar o se podría gatillar finalmente esta obstrucción a nivel pulmonar, ¿ya? Y los diuréticos muchas veces se indican para tratar la sobrecarga de volumen y a bajas dosis, es como un complemento de cada una de estas terapias. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la miocardiopatía dilatada, en la cual, a diferencia de la anterior, vamos a tener una disfunción sistólica. En la hipertrófica teníamos que las fibras musculares se engrosaban tanto que no se podían dilatar bien, mientras que en la cardiopatía dilatada se dilatan tanto que no pueden contraer bien. Muchas veces esta miocardiopatía dilatada va de la mano de una hipertrofia cardíaca, así que no son eventos totalmente apartes. La más frecuente lejos es la idiopática, en la cual no se sabe cuál es la etiología finalmente de esta dilatación de la cavidad ventricular. Sin embargo, se ha visto también algunos otros casos como componente familiar, por alguna asociación a algunos antígenos con respecto a algunas proteínas de el antígeno leucocitario humano, ¿ya? Y también algunas otras causas un poco más conocidas con respecto a la miocardiopatía dilatada alcohólica, ¿ya? Que es una de las más frecuentes, y también afectadas o sea, relacionadas a infecciones, como el caso de la enfermedad de Chagas y de la toxoplasmosis. ¿Cuáles son los eventos fisiopatológicos que ocurren en esta miocardiopatía dilatada? Primero, obviamente que se genera un aumento de tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y este aumento en el fondo va a gatillar una disminución en la contractibilidad, ¿ya? Al haber una disminución de la contracción de las mismas fibras musculares, se tiende a disminuir el volumen sistólico, ¿ya? Por lo tanto tenemos una menor fuerza de eyección y aumenta finalmente el volumen diastólico. ¿Por qué aumenta el volumen diastólico? Porque si en el fondo se reduce la fracción de eyección, se va a poder eyectar poquita sangre de todo lo que tiene el ventrículo. Y el ventrículo va a recepcionar, en el fondo, más sangre de la aurícula, que proviene de la aurícula, además de todo el resto que le quedó, o sea, de este 60% que quedó dentro del ventrículo. O sea, por eso aumenta el volumen diastólico en estos casos, ¿ya? Es más que nada por esto, porque hay una fracción de eyección menor, por lo tanto queda un volumen residual que se le agrega al volumen de la diástole común. Y dentro de las manifestaciones clínicas, generalmente estos pacientes cursan con síntomas bien similares a insuficiencia cardíaca congestiva. Ya parten con una disnea y con una debilidad que posteriormente puede ir pasando a una fatiga, un dolor torácico y también con arritmia. Así que aquí igual hay que hacerle un seguimiento completo al paciente para poder evidenciar algunas complicaciones un poco más severas y a nivel sistémico. El tratamiento para estos pacientes principalmente es con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, sobre todo en pacientes que estén con insuficiencia cardíaca, en donde mejora considerablemente los síntomas y también la disnea y la tolerancia al ejercicio finalmente, ¿ya? También reduce la mortalidad a nivel cardiovascular por el hecho de que se reduce en el fondo la presión sistémica, y también se le puede dar al paciente espironolactona, sobre todo cuando tenemos una fracción de eyección considerablemente menor, en la cual aquí ya el paciente está en unos estados de insuficiencia cardíaca severos, como se fijan en un estadio 4, en donde el paciente está sentado y se cansa. Entonces con la espironolactona tenemos un mejor resultado a nivel clínico con respecto a estados más avanzados, ¿ya? Y aquí tenemos un cuadro comparativo con respecto a las dos que hemos hablado anteriormente. La verdad que clínicamente son prácticamente iguales, ¿ya? Vamos a tener los mismos síntomas en el paciente, ¿ya? Pero en cuanto a las causas son distintas.
yo les dije inicialmente que la miocardiopatía hipertrófica, sus causas principalmente eran a niveles genéticas, ¿ya? En donde existen ciertas alteraciones con respecto a las proteínas del sarcómero, por lo tanto no se pueden generar una distensión adecuada, ¿ya? Mientras que en la miocardiopatía dilatada tenemos algunas que son de tipo genética y otras que son por algunas otras causas que son de tipo no genéticas, como tóxicas por el efecto del mismo alcohol, ¿ya? El alcohol, dentro de su cadena metabólica, produce metabolitos de tipo aldehído, que son tóxicos para la fibra muscular, por lo tanto no puede generar tampoco una contracción muscular, ¿ya? Pero habíamos dicho que la idiopática era la más frecuente. Ya, aquí el paciente igual va a cursar con insuficiencia cardíaca, puede tener más probabilidad de generar una muerte súbita, puede tener también algunos síntomas de fibrilación auricular, ya, que se comparten con la miocardiopatía hipertrófica. Y recordemos además que ambas patologías pueden coexistir, ¿ya? Y por último vamos a hablar sobre la miocardiopatía restrictiva, en la cual existe acumulación de elementos extraños en las fibras musculares, en los cardiomiocitos. Es una alteración poco frecuente, solamente vamos a dedicarle unos pequeños minutos a esta enfermedad, y obviamente el aumento de esta acumulación de material patológico también está asociado con un aumento de morbimortalidad, un aumento en la tasa de mortalidad de los mismos pacientes, ¿ya? Esta restricción de llenado ventricular en el fondo está gatillada por esta misma acumulación que habíamos hablado anteriormente. Existen diferentes clasificaciones con respecto a la miocardiopatía restrictiva, sin embargo, esta es la que más se utiliza con respecto a miocardiopatías no infiltrantes, otras que son infiltrativas, otras que son por enfermedades de depósito y otras que son endomiocardíacas, ¿ya? Las endomiocardíacas se caracteriza porque existe, estas que están acá abajo, existe una acumulación de fibras colágeno, de material hialino, desde la zona inferior del ápex del vértice hacia arriba del corazón. Ya tienen este patrón que es característico, ¿ya? Y tienen generalmente relación con cáncer de tipo metastásico, con radiación, ¿ya? Con algún tipo de carcinoma a nivel de corazón, etc. Mientras que las miocárdicas pueden ser por infiltración de alguna sustancia patológica como la amiloidosis, ya, por ejemplo, infiltración grasa también, ya, por hemocromatosis, etc. Y en cuanto a las características clínicas, estos pacientes, la verdad que van a presentar síntomas bien similares a lo que hablamos anteriormente con respecto a la disnea, con una fatiga bien evidente y con un dolor torácico. Ya tenemos algunas alteraciones también a nivel extracardíacas, como por ejemplo la hepatomegalia, que pudiera estar relacionado a la acumulación de algunos elementos que hablamos anteriormente, ya como el caso de proteínas. ¿Ya? Y eso con respecto a las miocardiopatías, y ahora vamos a hablar sobre las cardiopatías de tipo congénitas. Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades cardíacas en la cual existen anomalías estructurales del corazón o de los grandes vasos, como las transposiciones. Estas anomalías cardíacas generalmente se producen entre la tercera y octava semana de vida intrauterina, en la cual se está formando y se está desarrollando y madurando principalmente el corazón, ¿ya? Es una de las tasas de mayor mortalidad de los recién nacidos, ¿ya? Y es la segunda causa de mortalidad infantil en menores de 1 año. Por lo tanto, no es menor conocerla. Y también es la cuarta causa de muerte en preescolares de 1 a 4 años. Por eso que dentro de las atenciones GES
están las cardiopatías congénitas que sean operables, obviamente. ¿Ya? Las que tienen finalmente resultados desfavorables, muchas veces no se les indica un tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Y dentro de las que se menciona, la comunicación interventricular es una de las que más se menciona, seguido por la comunicación interauricular y luego el ductus arterioso persistente, que yo creo que ya han escuchado alguna de ellas. Y en cuanto a la clasificación, tenemos estas tres, en la cual se dividen en cianóticas con un cortocircuito derecho e izquierdo, no cianóticas con cortocircuito izquierdo a derecho, y las obstructivas, en la cual existe un estrechamiento anormal en alguna cavidad. Cuando hablamos de un cortocircuito derecho-izquierdo, tenemos que considerar que un cortocircuito es una comunicación, ¿ya? ¿Y por qué se le denomina cianóticas al cortocircuito derecho-izquierdo? Porque va a pasar sangre de la zona derecha del corazón, es decir, sangre no oxigenada, a la zona izquierda, sangre que recién se oxigenó. Es por eso que estos pacientes, cuando se mezcla esta sangre no oxigenada con la oxigenada, tienden a tener cianosis de manera prácticamente inmediata cuando nacen. ¿Ya? Entonces, en estos casos, como les digo, se clasifica en cianóticas por el hecho de que se mezcla sangre desde la zona derecha del corazón a la zona izquierda. Tenemos aquí algunas alteraciones estructurales a nivel de válvula, tenemos también alteraciones de los grandes vasos, alteraciones en la pared ventricular y cortocircuitos arteriovenosos. Dentro de las no cianóticas, tenemos cortocircuito izquierdo a derecho. ¿Ya? Se describen no cianóticas en estados iniciales. ¿Ya? Obviamente, si esto persiste, y dependiendo también de la severidad, el paciente generalmente no presenta cianosis, pero obviamente si tenemos, por ejemplo, una comunicación interauricular mucho mayor, puede generar cianosis a la larga, a lo mismo que las comunicaciones interventriculares. Y cortocircuito lo mismo, es por una comunicación desde el lado izquierdo del corazón al lado derecho, o sea, de sangre oxigenada a la menos oxigenada. ¿Ya? ¿Por qué no se produce cianosis? Principalmente por un tema de presión, hasta que la sangre que viene del lado derecho sea mayor que la presión pulmonar. Cuando tenemos que la presión del lado derecho del corazón es mayor que la presión pulmonar, aquí se genera finalmente la cianosis. Para que lo tengan en consideración, cortocircuito izquierdo-derecho en situaciones iniciales no tiene cianosis. Y las obstructivas, en donde se genera una estrechez de alguna cavidad, tenemos estenosis de la válvula mitral, estenosis de la válvula aórtica y la coartación de la aorta, que es una anomalía de estrechez con respecto a la aorta, anomalía congénita. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de la primera, en donde es la transposición de los grandes vasos. En el fondo, la aorta, en vez de nacer del ventrículo izquierdo, va a nacer del ventrículo derecho. Esta transposición es muy grave y es incompatible con la vida. ¿Ya? Generalmente fallecen dentro de las primeras horas estos pacientes. La cianosis es evidente porque en el fondo se está eyectando la sangre no oxigenada hacia la circulación sistémica, por lo tanto no tiene una buena perfusión. La tetralogía de Fallot también es otro tipo de cardiopatía congénita, en la cual existe esta comunicación interventricular, pero también existe otro tipo de características clásicas, como la estenosis de la arteria pulmonar, que se vuelve mucho más estrecha. Tenemos también una posición de la aorta hacia un lado más derecho, ya que le conoce también como un cabalgamiento,
y la hipertrofia ventricular derecha, que también se puede ver en estos pacientes en el fondo, como mecanismo compensatorio a esta misma estenosis que se da en la arteria pulmonar, y para vencer en el fondo esta disminución en el lumen, la pared del ventrículo se tiende a engrosar para vencer en el fondo esta oposición. Y obviamente esto también genera una cianosis evidente, porque al haber esta comunicación interventricular se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial. Entonces, estos pacientes ya dijimos que tienen una serie de características clínicas. Obviamente la cianosis es una de las más evidentes, ¿ya? Y como mecanismo compensatorio, el organismo va a tender a generar hiperpnea, en donde se aumenta la frecuencia respiratoria para poder oxigenar esta sangre que se mezcló con la sangre no oxigenada, ¿ya? También tienden a generar mayor endocarditis infecciosa por el hecho que se pueden generar ciertas tensiones de sangre a nivel de las cavidades auriculares, ¿ya? Y también con esto la formación de trombos y posteriormente embolia. ¿Ya? El tratamiento para la tetralogía de Fallot obviamente también depende mucho de la severidad y del año del paciente. Generalmente esta anomalía tiende a hacer esta cirugía posterior al año, ya que se espera a que el cuerpo trate de cerrar lo mayor posible esta comunicación y luego se interfiere quirúrgicamente, a pesar de que haya ausencia de cianosis. Otra alteración a nivel congénita es la comunicación interauricular, ¿ya? Entre las dos aurículas, y que en el fondo esta comunicación es entre la aurícula derecha e izquierda. No da síntomas generalmente a nivel de la infancia. El paciente se puede dar cuenta recién en la edad adulta por algunas alteraciones a nivel de congestión pulmonar, como la hipertensión pulmonar, y el tratamiento acá es quirúrgico, en casos severos. ¿Ya? En casos muy leves, muchas veces, como no tiene sintomatología, solamente se hace controles periódicos con el cardiólogo. Y la verdad es que el paciente, como les digo, no se da cuenta y no interfiere tampoco en su vida diaria. Pero todo depende de qué tan severo es, ¿ya? Cuando es asintomático, solamente puede haber soplo de manera accidental, en donde eso se va a evidenciar en alguna ecografía Doppler, ¿ya? Del corazón. Pero en casos un poco más severos se puede acompañar de insuficiencia cardíaca congestiva, obviamente con disnea de esfuerzo, también con cianosis espontánea, sobre todo cuando el paciente llora, ¿ya? Por otro lado, la interventricular de manera aislada es súper rara. Generalmente esta interventricular está relacionada a otras alteraciones como la tetralogía de Fallot, que ya lo habíamos hablado anteriormente, pero de manera aislada es súper, súper raro. Esta comunicación interventricular también se prefiere esperar a que el mismo organismo trate de cerrar esta comunicación y luego se decide finalmente hacer la cirugía, ¿ya? Como les digo, es rara que se dé de manera aislada y un 70% está asociada a algunas malformaciones como la tetralogía de Fallot, y la gravedad también va a depender mucho del tamaño de esta comunicación, en donde obviamente casos mucho más severos pueden cursar con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Pero en casos leves, el paciente solamente va a referir soplo, ¿ya? Puede haber algún segundo ruido, que es por el mismo desdoblamiento del tejido cardíaco, y también un frémito, que es una vibración que se evidencia en la zona torácica, ¿ya? Pero más allá de eso, no, muchas veces no hay alguna alteración.
¿ya? En casos severos sí vamos a tener hipertensión arterial pulmonar y también insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Por lo tanto, ahí también el paciente es candidato a una cirugía. Y obviamente también es propenso a infecciones bacterianas, sobre todo por la endocarditis bacteriana, ¿ya? La persistencia del ducto arterioso, ¿ya? Que es esta comunicación que se da a nivel de la aorta y de la arteria pulmonar, que normalmente ocurre a nivel embriológico, pero luego se debe cerrar, y en el caso de tener esta persistencia, puede traer algunas alteraciones con esta mezcla de sangre venosa con sangre arterial, ¿ya? Puede ser también algo totalmente asintomático, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos circulación eh, principal, ¿ya? Cuando solamente tenemos, por ejemplo, existencia del ducto arterioso y tenemos una atresia, por ejemplo, de alguno de estos vasos sanguíneos, obviamente acá se nos va a afectar a nivel sistémico el paciente y es una causa para que sea operado de manera de urgencia, ¿ya? Pero cuando ocurre, por ejemplo, esta atresia de la arteria pulmonar, a diferencia de si tenemos estas válvulas arteriales totalmente permeables y el ductus arterioso que funciona solamente como algo accesorio. Ahí generalmente cuando está de manera accesoria, el paciente es totalmente asintomático. Solamente puede tener alguna hiperactividad precordial que se va a evidenciar mediante el frémito con esta vibración a nivel de tórax, ¿ya? Y en casos un poquito más severos puede haber algunas crisis de apnea y bradicardia, pero muchas veces pueden vivir de manera normal, ¿ya? Pero como les digo, si es que ocurre esta atresia arterial, y solamente tenemos este ducto arterioso para que se genere la circulación, ya esto es un problema severo y es candidato finalmente el paciente para cirugía. ¿Ya? Y eso con respecto al tema de hoy. Como les dije, es un tema bien cortito y es lo que tienen que saber con respecto a estas alteraciones, ¿ya? Sobre todo por la eh, susceptibilidad a infecciones cardíacas. Por lo tanto, igual estos pacientes, algunos son candidatos a la profilaxis antibiótica en procedimientos invasivos.